Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase 3.1 en el área de matemáticas. El tema en el cual nos vamos a enfocar es acerca de los logaritmos, un tema bastante corto y sencillo. Vamos a necesitar el uso de una calculadora científica. No sé si ustedes tienen a la mano, pueden pedir prestado a cualquier familiar en el caso de que tengan acceso. Si no, igual yo ya tengo, bueno, para los ejercicios que ustedes vayan a hacer, porque de ahí los que vamos a ir explicando, ya está la calculadora incluida en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. El índice de contenidos que vamos a ver son los logaritmos, cuál es su estructura, cómo se puede pasar de potencia a logaritmos. Y de ahí vamos a ver ejercicios y ejercicios prácticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice que son los logaritmos? Dice que un logaritmo expresa potenciación. O sea, es decir, indica el exponente por el cual se debe elevar la base para obtener la potencia indicada. Aquí tenemos un ejemplo. Un logaritmo de 9 en base 3 o un logaritmo en base 3 de 9. Las dos formas de leer son correctas. Que es igual a 2 sería de la siguiente manera. Logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. El logaritmo expresado significa que 3, es decir, la base elevado a la respuesta del logaritmo va a ser igual al argumento del logaritmo, ¿ya? Es más o menos la operación similar al logaritmo. Estamos hablando de los ejercicios de potencias. ¿Cuáles son los componentes de los logaritmos? Primero, los componentes de las potencias, como referencia nomás, ¿ya? Ustedes ya han de haber visto en los cursos inferiores que los componentes de las potencias vienen delimitados de la siguiente forma. Siempre actúa una base, como lo podemos ver aquí, y el exponente, además del signo que le acompaña siempre a una expresión, ¿ya? Y una vez que desarrollamos este ejercicio, pues tenemos lo que es la potencia. Ahora, ¿cuál es los componentes de los logaritmos? Tenemos el log, la expresión log, y aquí esta parte es la base del logaritmo. El numerito que está más grande es el argumento y pues la respuesta es la respuesta del logaritmo una vez hecho el cálculo, ya una vez encontrado dicho logaritmo. Como podemos ver, el logaritmo nos dice que es un exponente, ya logaritmo base 2 de 64. La respuesta es 6. Y esto transformándolo a potencia queda delimitado de la siguiente forma, en donde la base del logaritmo es la base de mi potencia, la respuesta de mi logaritmo es el exponente y mi argumento es la respuesta de mi potencia, es el resultado de la potencia. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es 64? Aquí el 2 me indica el número de veces que está multiplicando el exponente. Si yo multiplico 6 veces el 2, pues me da 64, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2, 64. Así podemos pasar nosotros de un ejercicio de potencia a logaritmo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de potencia cuya base es 2 y exponente es 3. ¿Ya? Y el resultado de este ejercicio, ¿cuál es? 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Es decir, el exponente indica el número de veces que voy a multiplicar mi base y obtengo como resultado 8. Si nosotros necesitamos o deseamos pasar de potencia a una expresión logarítmica, tenemos que Buenas noches, colocar dicen.
Muy buenas noches. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches, Jefferson. Tenemos que colocar la expresión de log, ¿ya? En donde en donde mi base de la potencia va a actuar ahora como base del logaritmo, ¿ya? Y en donde la respuesta de mi potencia va a actuar como mi número de logaritmo o argumento, ¿ya? Número de logaritmo o argumento. Gracias por mantener en silencio los micrófonos, a menos de que tengan alguna pregunta. Licenciada, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, bienvenido. Listo, como les iba diciendo. Y la respuesta de la potencia viene a ser el número de logaritmo o también llamado argumento, ¿cierto? O también llamado argumento. Y la potencia, el exponente, viene a ser la respuesta del logaritmo. Entonces, aquí podemos ver nosotros en el primer ejemplo, en una expresión 7 al cuadrado es igual a 49. ¿Ya? Entonces, para nosotros transformar de potencia, tal cual lo tenemos aquí, al logaritmo, basta con pasar mi base como base de logaritmo. Entonces, logaritmo de base 7 de 49, ¿cierto? La respuesta actúa como argumento y el exponente actúa como mi resultado final del logaritmo. ¿Ya? En el siguiente... ¿Cómo estás, Jacinta? Muy buenas noches. En el siguiente ejemplo, de igual manera, logaritmo en base 6 de 216 es igual a 3. Todo lo vamos interpretando ¿de dónde? Del ejercicio de potencia. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, del mismo modo, logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. Y en el siguiente ejemplo, de igual manera, logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Todo lo vamos transformando a partir de mi ejercicio de potencia. ¿Listo? Aquí tenemos las partes de un logaritmo, como ustedes van a ver, me parece que está en la tarea, ya les digo desde ahorita, que no les coja de sorpresa luego. Aquí está lo que son todas las partes de un logaritmo y cómo ustedes deben ir arrastrando la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Qué tenemos en este ejercicio? Resuelva logaritmo en base 27 de 3 y logaritmo en base 2 de 8. Estos dos vamos a realizar ahorita. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué vamos a hacer primerito? Igualo mi logaritmo, esta expresión igualo a x, ¿ya? Porque x quiere decir un valor incógnito que yo estoy buscando, un valor incógnito que tenemos que hallar. Entonces vamos a igualar primerito mi logaritmo en base 2 de 8 a x, ¿ya? Y luego vamos a ¿qué? Aplicar el cambio de base de logaritmo. ¿Qué implica hacer este cálculo? Implica dividir tanto el logaritmo del argumento como el logaritmo, perdón, me confundo, como el logaritmo de la base. Entonces va a quedar siempre en el numerador, va a quedar el logaritmo del argumento y en el denominador va a quedar el logaritmo de la base. ¿Cuál es mi logaritmo del argumento? En este caso el argumento es 8, ¿no es cierto? Entonces coloco logaritmo de 8 dividido Hola, mis estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Sí, le escucho yo. Sí, se escucha. Pero creo que no me ven porque se acaba de ir la luz aquí en la matriz. Voy a continuar hasta cuando
de la batería de la computadora ya. Yo me quedé en shock, pensé que se iba a apagar la computadora. Pero hola, sí me escuchan de nuevo, ¿verdad? Sí, Licen. Ya, ahorita vamos a continuar entonces. Como les decía, tenemos que dividir tanto el logaritmo del argumento para el logaritmo de la base. Entonces, logaritmo de 8, ¿por qué? Porque mi argumento es 8, dividido para el logaritmo de la base. Mi base es 2 en este caso, ¿ya? Y de igual manera lo seguimos igualando a x. Y aquí sí vamos a usar la calculadora, como les dije, yo ya tomé los datos que previamente hice para que se pueda visualizar aquí. Entonces, si ustedes colocan así, logaritmo de 8 dividido para logaritmo de 2, les queda la respuesta que tienen a manito derecha, que es 3. Entonces, mi logaritmo en base 2 de 8 ha sido igual a 3. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Logaritmo en base 4 de 2. Vamos con el siguiente logaritmo en base 3 de 9. ¿Ya? Van a hacer estos dos logaritmos y me van diciendo los resultados. ¿Les parece? Únicamente tienen que aplicar el cambio de patrimonio. ¿Pueden hacerlo ustedes o estos dos más les explico yo y hacen dos más que están en la parte de abajo? Hola. Sí, Miss, haga los dos de arriba. Ok. A ver, entonces aquí tenemos logaritmo en base 4 de 2, ¿cierto? Vamos a igualar el logaritmo a x y aplico lo que decíamos acá, el cambio de base del logaritmo, ¿ya? ¿Qué me dice? Que voy a dividir mi logaritmo del argumento para el logaritmo de mi base. Continúo igualando a x. Si nosotros colocamos el logaritmo del argumento, que en este caso es 2, dividido para el logaritmo de la base, que en este caso es 4, pues nos va a dar un resultado de 0,50. El cálculo de este logaritmo se lo puede hacer en una calculadora científica como la que les proyecté acá. ¿Ya? Entonces el siguiente ejercicio nos dice logaritmo en base 3 de 9. Igualamos a x, el proceso sigue siendo el mismo, de ahí el proceso es el mismo. Y dividimos el logaritmo del argumento dividido para el logaritmo de la base. Y continuamos igualando a x. ¿Ya? Entonces, si nosotros dividimos este logaritmo del argumento para el logaritmo de la base, tenemos un resultado de 2. Ya, vamos con el siguiente. No sé si ya están ustedes en la posibilidad de utilizar la calculadora o ya termino yo de explicar todos los ejercicios. Yo sí tengo. Sí, tiene ya. Vamos a calcular entonces este logaritmo. Calculemos este y el siguiente. ¿Listo? Ya, me van diciendo cuánto les queda, ¿listo?
Dicen, a mí me quedó 0.55. Muy bien. Sí, efectivamente. Es solo hacer los reemplazos, ¿no es cierto? El proceso es exactamente el mismo. Y en el siguiente, el que acabo de proyectar, 0.42. Está apagado el micrófono, dice. lo siento. Le decía que sí, con el ejercicio anterior es exactamente como usted dio su respuesta. Y ahora vamos con este último ejercicio que nos dice logaritmo en base 27 de 3. Vamos a aplicar el cambio de base del logaritmo y colocamos logaritmo de 3 dividido para el logaritmo de 27. El 3 es la base y, perdón, el 27 que actúa como base y el 3 como argumento. ¿Ya? Entonces, un segundo. Queda de esta forma. Logaritmo en base 27 de 3 es igual a 0,33333. ¿Ya? Vamos, voy a dejarles de compartir para... Y esa respuesta de 0.3 sí es válida. O sea, ¿Sí? la respuesta. Sí, aunque puede abreviarlo y colocar 0,33 y el signo en la partecita de arriba del 3 que indica que pues ese número se va a repetir hasta el infinito para no colocar 3, 3, 3, 3, 3. Sí. A ver, vamos entonces a ver ahorita las preguntas de la clase. Disculpe, Lince, ¿y cómo sería el signo hasta el infinito? Es como una rayita en la parte, verán, ahorita les proyecto. Denme un segundito. Porque yo entendía que son cantidades, claro, infinitas, pero ¿cómo sería el signo? Ya, denme un segundo, ahorita les digo. En todo el Coca se ha ido la luz, dicen, ¿verdad? Sí. Sí, Yo estoy con el exacto. teléfono también alumbrándome. Oiga, qué terrible. Yo no les voy a cortar la clase porque de aquí cuando. Ya ahorita les proyecto. Antes en mi computadora no sé cómo, no se va ni el internet ni la... Bueno, estaba cargada, ¿no? Por eso la energía, sí. A ver, les comparto ya. Este es el signo del que les hablaba. Este signo de aquí. Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí, dicen. Ya, ese Sí, es ok. el signo, para no poner Gracias. 0,3333. Listo, entonces ahora nos vamos a primer año de bachillerato. Vamos a las preguntas. Las preguntas de la clase en vivo. Tenemos esto y vamos a ver la tarea. Ya, los componentes de los logaritmos son argumento, base y logaritmo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son los componentes de los logaritmos? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Ya. Un logaritmo es una ecuación lineal. Falso. Falso, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar clic en terminar intento y listo, ya pueden ustedes ir a resolver las tareas. La pregunta, las dos preguntas de la clase en vivo. Y a esto me refería cuando les decía hace rato.
la tarea que tienen que ustedes que desarrollar. Únicamente ir arrastrando donde crean conveniente, ¿ya? De acuerdo a lo que fuimos desarrollando. Estos dos ejercicios lo hicimos en clases. Y las partes de lo que son los logaritmos. Ok, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que tengan un bonito resto de semana. Un fuerte abrazo. Me despido. Conmigo será hasta la siguiente clase. Chao. Chao, Lice. Chao, Lisa. Chao, Nos vemos. Lice. Chao, se Compañeros. cuidan. Que tengan una bonita noche. Se cuidan. Gracias igualmente para usted también. Que le vaya bien, Jacinta. Chao, chao.